voltee con la persona que tiene a un lado y dígale, ¿a qué veniste hoy? Dile, ¿a qué veniste hoy? Dile, ¿traes casco? Pues ponte uno. Ay, ya voy a empezar en paz. Bueno, le digo esto no por mala onda, pero dice la historia que un hombre se llamaba Michael. ¿Alguien sabe quién es Michael? No Michael, Michael. ¿No sabe quién es Michael? ¿Un soldado romano? Sí. Dice la historia, escuche que Jesús, cuando iban a aprender, dice la palabra que Pedro sacó su espada y le cortó su orejita. Por eso le dije que se ponga un casco, no con las pedradas por la oreja, ¿ok? Ahora quiero que usted me acompañe a Juan 18, 10 al 11. ¿Ya dormí ahí? Ok, vamos a leer eso, pero escuche algo que le voy a decir antes. Dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice toda escritura. Póngame atención. Dice toda escritura es inspirada por el pastor. ¿No, verdad? ¿Cómo dice? Toda. Es decir, desde el inicio, desde en el principio, hasta punto de amén, de Apocalipsis, toda palabra es inspirada por Dios. Y dice la palabra, y útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin, dicen, de que el hombre de Dios, usted, si conoce a Cristo o quieren conocer a Cristo, escuche, es hombre o mujer de Dios. ¿Está aquí? Ahora dígale a la persona de al lado, dile, ¿eres una mujer o un hombre de Dios o un niño de Dios? Un señorito de Dios, un jovencito de Dios, un guapo de Dios y su esposo, una preciosa de Dios y su esposa. Escuche, para que sea perfecto. ¿Ya ven? ¿Ya escuchó lo que estamos leyendo? Toda escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea común y corriente, ¿verdad? Dice la palabra, ¿cómo dice? Perfecto. Eternamente. ¿Para qué? Preparado en toda buena obra. ¿Sabe? Hay una exigencia muy fuerte para el que ama a Jesús. Y dice la palabra que el cristiano, el que cree en Cristo, tiene que ser redarguido, corregido e instruido en la palabra, en justicia, para que sea perfecto. Obviamente no hablamos de una perfección en donde no me equivoco, donde soy único en el mundo. Estoy hablando de que hay una perfección en nuestra manera de vivir continua, tratando de ser mejores. Porque llegamos a casa y lo primero que dicen nuestros familiares es, ¿y eso que vas a la iglesia? Sí. Estoy en el proceso de irme perfeccionando cada día. ¿Sabe hasta qué día? Hasta el día de Cristo, dice la palabra. Hasta que Él venga vamos a ser perfectos y estemos con Él o nos vayamos con Él. Ese día empezamos la perfección, ¿me escucha? Pero en la tierra es el proceso de prepararnos para morir cada día. Porque ¿sí sabía que morimos cada día? Sí. Es algo muy cruel. Pero morimos cada día porque cada día es el último de nuestra vida. ¿Sí? Ahora escucha esto. Dice, eternamente preparados para toda obra. ¿Para cuántas obras? Todas. Y este es un punto, porque a veces nos preparamos solo para una cosa. Soy experto en redes sociales. ¿Y las demás? Vamos a leer Juan 18:10. Y ahí voy con este tema. Dice Juan 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. No era un soldado, era el siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja, ¿qué? Derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Entonces Jesús dijo a Pedro, ¿cómo creen que Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, mi amor, bebé, guarda esa espada. Ahora imagínense todas las circunstancias. Estaba Jesús orando en el huerto, estaba llorando, dice la palabra que él estaba, Señor, que pase de mí esta copa. Un día después lo iban a matar a Jesús. Y entonces la tensión estaba muy fuerte. Entonces, bueno, está bien. Escuchen, entonces estaba en la noche tensa. Pero pasa algo muy particular. Dice que de repente llega un hombre, Judas. Judas llega, ¿con quién? Con soldados y todos, y gente del sumo sacerdote. Dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la de beber? Ahora, ¿cómo se imagina esta escena? Una escena tensa, una escena de acuerdo a la circunstancia, y Jesús le ha de haber dicho bien fuerte, Pedro, guarda esa espada, infúndala o envaínala. La copa que el Padre me ha dado, ¿no le de beber? ¿Qué estaba sucediendo en esta parte? Jesús se le dice de una manera indignado, le dice, hey, contrólate. No, nadie le ha dicho a usted, gobiérnese, contrólese. ¿Sí les han dicho eso? Hey, contrólate. A veces tenemos un problema y si empezamos la tarea. No sé si no es un problema, ¿verdad? A veces tenemos pendientes y estamos como loquitos. Hey, cálmate. Ahora escucha lo que viene. Lucas 22:41. Viendo a los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, basta ya. Sí, yo no estoy enojado. ¿Cómo le dijo? Basta ya. Dejad, dice la palabra, que tocando la oreja, sí, le tocó la orejita y le sanó la oreja. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Muchas veces lo hemos oído. Jesús está, lo dije, a punto de ser arrestado. Judas llega con los sacerdotes, con soldados. Todo parece injusto. Todo parece un ataque de Satanás contra el siervo de Dios. Perdón, contra Jesús. Dice, y Pedro hace lo que muchos harían. Saca la espada. Le corta la oreja manco. ¿Sabe qué estaba pensando Pedro? Pedro estaba pensando, voy a defender a Jesús. Voy a defender al maestro. Pero Jesús lo detuvo y le dijo, hey, ¿por qué? Tranquilo, cálmate, gobiérnate. Porque ¿saben qué estaba haciendo Pedro? Estorbando el plan eterno de Dios. Jesús ya sabía que él iba a ser crucificado. Jesús ya sabía lo que le iba a suceder, por eso estaba profetizado, iban a destruir su cuerpo, lo iban a lastimar. A Jesús lo iban a destruir físicamente, lo iban a matar. Jesús ya sabía que lo iban a enterrar, Jesús ya sabía que iba a resucitar, Jesús ya sabía todo. Y Jesús se lo dijo por mucho tiempo a sus discípulos, y sus discípulos simplemente no se acordaban nunca de nada, ¿sí o no? ¿Por qué creen que no se acordaban de nada? A ver, dígame, ¿por qué creen que los discípulos no se acordaban de nada? Se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Se nos olvida lo que ya dijo el pastor, lo que ya me dijo mi mamá, lo que ya me dijo mi esposa, lo que me dijo mi esposo, todo se nos olvida, porque estamos en muchas cosas. Pero dice la palabra que es importante que lo importante lo guardemos, lo aprendamos, lo meditemos y lo enseñemos. ¿Para qué? Para aprender. Escuche, yo no había aprendido tanto en toda mi vida hasta que empecé a enseñar. Amén. Cuando usted escuche, prepárele una enseñanza a sus hijos y enséñele. Prepárele una enseñanza a su esposa, a su esposo y compártalo. Nosotros no tenemos mucho ese rol, pues porque todo el tiempo estamos aprendiendo, pero usted va a aprender mucho de la escritura. El punto está en que muchas veces creemos que le ayudamos a Dios y no le estamos ayudando, le estamos estorbando. Diga, ouch.
Si sóbese su cabecita. Ouch. Escucha, Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio. Romanos 10:2, hermanito, por favor, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Es decir, Pablo les dice, yo sé que ustedes se esfuerzan por las cosas de Dios. Amén. Amén. Pero no conforme a la ciencia. Escucha esto. El versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han, ¿qué? Sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, hey, yo sé que ustedes tienen ganas de servir a Dios, se esfuerzan por seguir a Dios, pero algo no están haciendo bien, y es que no están buscando la justicia de Dios, sino están esforzándose por hacer su propia justicia. En otras palabras, pregunte, no haga lo que se le ocurre, o haga lo que se le pide. Ahora, hay cosas interesantes, agradables que usted le puede dar a otra persona, puede dar a la iglesia, pero en general usted tiene que preguntarle a Dios, ¿qué hago? Porque tenemos un problema y lo primero que hacemos es preguntarle a alguien qué haces, cuando el único que le tienes que preguntar, o al principio, o durante todo el proceso, al único que le tienes que preguntar qué hago es a Dios. Puedes pedir asesoría, puedes pedir consejo, puedes pedir ministración, puedes pedir apoyo, pero a Dios le tienes que preguntar qué es lo que Dios quiere hacer en tu situación. ¿Está aquí? Ahora, Pablo les dice eso, porque ignorando la justicia de Dios y ustedes están procurando hacer siempre la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Escuche, no son indirectas, son directas. Pedro estaba apasionado por la palabra de Dios, apasionado por estar con Jesús, enamorado de vivir con Jesús. ¿Está de acuerdo? Eso nos dice la historia. Pedro tenía toda la intención correcta de siempre estar con Jesús. Pero ¿sabes qué? No podía estar. Dice la palabra que cuando le preguntaron, oye, ¿tú eres uno de los que venían con Jesús? ¿Qué creen que hizo Pedro? Empezó a decirle groserías y se fue. Dice que empezó a hablar como ellos, empezó a maldecir como ellos. También dice la palabra que Pedro amaba a Jesús, ¿verdad? Y cuando lo crucificaron, ¿dónde estaba Pedro? Escondido. Ahora, lo que está diciendo la Escritura es que, ok, Dios ve que todos queremos hacer cosas por Jesús, por la iglesia, por Dios. Pero dice la palabra, muchas veces lo que estamos haciendo es querer hacer lo que nosotros creemos que está bien, porque hemos buscado más nuestra justicia que su justicia. Ahora, escucha esto, el amor sin dirección puede producir destrucción. Le voy a poner un ejemplo. Yo amo tanto a mi Nori y tanto a mi Lice, las amo muchísimo. Pero lo que ellas digan o hagan o quieran hacer dependen de lo que yo les diga, no de lo que ellas quieran. Y ese es un grave problema entre los padres el día de hoy, que hacemos lo que los reyes de la casa dicen, ¿verdad? Ah, no son los reyes de la casa, son los príncipes de la casa. Si se le antoja algo a Nori, ahí voy corriendo. Eso es un buen padre, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Por qué? Ahora imagínense, y esto pasa en muchos hogares. Es el ejemplo. Pablo les dice, a ver, mija, tú quieres agradar a papá, pero realmente estás haciendo todo por agradarte a ti mismo. Ahora, el amor sin dirección puede echar a perder mi casa. ¿Está aquí? Yo tengo que tener orden en mi casa. ¿A quién amo primero en mi casa? ¿Y sabe a quién tengo que amar primero en mi casa?
a Dios. Y después, a mí mismo. Porque si no me amo a mí mismo, no voy a amar a nadie. Y después voy a amar a mi esposa. Y después voy a amar ¿a quién? A mis hijas. Obviamente es Dios, mi esposa, sí, pero entendemos la parte importante de entenderme, de sanarme, ¿ok? Para después amar correctamente. Porque si no, no vamos a saber. Y eso lo estamos viendo los días miércoles. Identidad, ¿ok? Ahora, el fuego, escuche, sirve para cocinar. Pero el fuego en tu sala te puede ocasionar destrucción. Es lo mismo, escuche, cuando nosotros hacemos cosas sin instrucción, tenemos un problema porque todo lo vamos a destruir. Cuando usted me pregunta, pastor, voy a renunciar, ¿qué hago? Yo muchas veces le he preguntado, ¿por qué? Esto, yo les digo, aguántate. Pastor, quiero separarme. ¿Ya lo pensaste? Oye, esto, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos todos dirección. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué planeas? No camines, primero planea lo que vas a hacer. Hay personas, escuche, que hablan por Dios. Hay personas que corrigen por Dios. Hay gente que atacan por Dios. Hay gente que se enojan por Dios. Pero ¿sabes qué? Relax. Hay algo más bonito que hacer, dar, poner. Hay algo más bonito y eso se llama relax. Tranquilo, descansa, respira. ¿A cuántas de sus esposas, a cuántos de sus esposos les hace falta un relax? A ver, levante su mano. No tenga miedo, aquí todo se perdona. Hey, esposa, tranquila. Esposo, tranquilo. ¿Sabe? Muchas veces estamos, casi siempre estamos viviendo como Pedro, cortándole la oreja a todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque parece que solo me estoy exhibiendo. Realmente, escuche, reaccionamos como Pedro desde la pasión, desde el amor, desde la emoción, pero también desde la ira, desde el celo santo, desde el deseo de mi corazón. Esto es bueno, pero ¿sabe qué? Sin control es como fuego. ¿Sí me escucha? ¿Sabes? Eso nos pasa en el noviazgo. Cuando estamos enamorados, mire, no importa que viajemos desde Iztapalapa a Coacalco todos los días. Me han contado. No importa si yo me iba en transporte público a las 12 de la noche. Si traía dinero, si traía hambre. No me importa, ese es el amor. Pero ¿saben qué? Nadie me dijo, tranquilo, hijo, tranquilo, cálmate, te van a asaltar. Me asaltaron muchas veces. Ay, dije que no. Escuche, la pasión, la emoción, la ira, el celo, el deseo. Creo que no hay otra manera de explicar esto más que cuando estás enamorado haces tonterías. ¿Sí saben de qué estoy hablando? A ver quién hizo tonterías en hoy. No la voy a ver. ¿No ves? Todos hicimos tonterías. Por eso a mis hijas no les digan, pero a ver, chamacos que se aparezcan. Fíjese. Esa emoción, ese enamoramiento, esa emoción, esos deseos, esos celos, si no los controlamos, vamos a provocar un incendio. La misericordia fuera de tiempo, escuche, produce injusticia. Si yo veo algo, escuche, si usted ve algo en casa y no lo atiende a tiempo, después usted va a acumular ese coraje y le va a dar una patada a su hijo. Por eso muchas veces cosas que vemos como pastores en la iglesia, mira, lo dejamos pasar y ya se acabó, no te las ando contando. Porque si te las cuento el día que yo hable contigo, ¿sabes qué voy a hacer? Dígame, ¿qué cree que va a pasar? Me voy a cortar una oreja. ¿Eh? Las dos. El celo fuera de control puede producir violencia. El amor sin verdad puede destruir, escuche, generaciones.
¿Se acuerda del rey Saúl? Ese hombre de la historia, dice la palabra que ese hombre, Dios le dijo, ve y acaba con el rey Amalek. Pero hay cosas que tanto le damos vuelta, escuche, tanto le damos vuelta, que dice la palabra que Saúl, cuando llegó con Amalek, lo aprisionó. No llegó y lo mató. Lo que dice la palabra es que agarró, lo aprisionó y empezó a tomar sus cosas. Después dijo el rey, pues ¿para qué lo mato? ¿Para qué lo mato? Pues mira, ya está preso, ya le quité todo. ¿Para qué lo mato? Y así estamos con muchas cosas en nuestra vida, guardándolas, guardándolas, guardándolas. Y el día que ya no podemos guardarlas, ¿sabe qué pasa? Explotamos. He ahí el asunto de la gente. He ahí el asunto de los problemas. Por eso dice la palabra que cuando tú perdones, ahí se quede. Por eso dice en las discusiones, en el matrimonio, dice por ahí que las mujeres no son, ¿cómo dice? Son históricas. Es que el día que fuimos con tu mamá, y cuando fuimos con tu mamá y tú dijiste, ¿alguien sabe de eso? Es que cuando éramos novios, una vez tú dijiste Lupe y Lupe era la exnovia. Así. Cosas que ya pasaron. Escuche, déjelas atrás. Imagínense qué cree que hace Dios con cada cosa que nosotros hacemos. Te perdona y se acabaron. Ya no hay tema. Y esto apenas comienza. Amar no es suficiente. Tener pasión por las cosas santas de Dios no es suficiente. Tener buenas intenciones tampoco es suficiente. Necesitamos dirección, necesitamos sabiduría, necesitamos obediencia y necesitamos ser gobernados. Pedro quiso proteger a Jesús, pero realmente Pedro lo que necesitaba era haber entendido qué estaba pasando y qué iba a pasar, porque se le enseñaron durante mucho tiempo, le dijeron, yo voy a entregar tu cuerpo, y todos vimos la película de Chosen. ¿Alguien vio la película de Chosen? Es una serie muy bonita. Eso no todo es bíblico, hay drama, hay muchas cosas para que pudiera autorizar. Si usted ve esa serie, le va a ayudar a ilustrar muchos de los pasajes bíblicos, y hay muchas escenas en la escritura, escuche, en la escritura, donde vemos a Pedro siempre y a la gente no entendiendo lo que se les dijo. Jesús le dice una vez, se les ha dicho por tantas veces, generación incrédula, esto, y Jesús enojado, y Jesús molesto, y Jesús enseñándoles y diciéndoles, estos no entienden. Simplemente recordemos que cuando Jesús muere en la cruz, ellos corren y se van y están llorados y escondidos. Nadie de los 11 se acordaba que Jesús iba a resucitar. ¿Por qué? Porque estaban llenos de amor, de pasión, de emociones, en donde la dirección, ni la sabiduría, ni la obediencia, ni el autogobierno en su propia vida estaban en ellos. Vivían por las emociones. Y escucha algo que la iglesia nos ha dicho mal, es que las emociones no sirven, y no, las emociones son importantes en nuestra vida. Lo que usted siente, lo que usted cree, lo que usted piense, pero eso tiene que ser modificado por la instrucción, la dirección, la sabiduría y la obediencia. Niñas, niños, cuando busquen un novio, una novia, o mejor, cuando encuentren, que sea una persona obediente a sus padres. Eso es todo, papá. Pero cuando encuentren, vean que ese niño, esa niña sea obediente, sea sabio, sea entendido, trabajador además. Pero ¿por qué le digo esto? Porque mire, a ver, hermanas, si tienen su esposa, no lo vea como que no está. Pero no le hubiera gustado un hombre obediente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un obediente, un hombre sabio, ¿no le hubiera gustado? Digo, a lo mejor ya los tiene, pero estoy hablando del pasado. ¿Le hubiera gustado encontrar un hombre sabio? Claro que sí. Hermanos, ¿les hubiera gustado una mujer sabia? Sí. Ok, Pedro quiso proteger a Jesús, pero no entendió nada de lo que hacía.
Si Pedro hubiera entendido, digo, todo pasa para Dios mostrarnos cosas, pero si Pedro hubiera entendido, hubiera dicho, maestro, ¿qué hacemos? Denos la instrucción. Pero lo primero que hizo Pedro es que sacó una navaja, un cuchillo, una espada, no sabemos de qué tamaño, se cree que era una espada, esas curvas, y dice que le cortó la oreja. Jesús se enoja y le dice, ¿por qué? Cálmate, guarda tu espada, y le pone la oreja y se sale. Escuche, no todo lo intenso viene de Dios. Sí. ¿Sí me escucha? Sí. No todo lo intenso, no todo el arranque viene de Dios, no todo eso viene del Espíritu. Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero no todo viene del Espíritu. Por eso le digo, hey, relájese. Y son enseñanzas que Dios me da a mí primero y después las comparto. Dios me dice, bájale 2 rayitas a tu intensidad. Cuando yo me enfermé de COVID, yo pensé que iba a morir. ¿A alguien le pasó eso? Y sí, yo sí pensé, dije, no, yo ya. Y cuando me aislaron, yo le preguntaba a Dios, y yo bien valiente, ahí está el Señor. Y Dios me dijo, hey, cálmate, descansa, relájate, vas a estar bien, relájate. Empezó una parte de mi vida, ¿sabe qué? A calmarse, a relajarse. Y usted necesita calmarse. Hay discusiones entre el matrimonio y todo, ¿qué necesitamos? La paz. Calmarnos, cálmate. Cálmese. Entre nosotros, escuche, aquí en la iglesia hay, cálmese. Abrir a la persona que tiene atrás, no habla atrás, ni me cálmese. Ahora dígale al de adelante, cálmese. Ahora de adelante, dígale, cálmate, hijo. Fíjese, Juan 18:11, por favor. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada a la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no le de beber? Ahí le va. Hermano, cuando le digamos las cosas como son, no se espante. Porque usted necesita dirección, corrección. ¿Sí me explico? No es porque usted no la tenga, es que se necesita en la iglesia. Usted puede ser un excelente marido, pero puede ser nada excelente en la iglesia. Puede ser un excelente trabajador en la oficina, pero un papá complicado. ¿Sí o no? La iglesia es lo que va a cambiar nuestra vida en todas las áreas donde estamos. Por eso usted necesita dirección, necesita sabiduría, necesita obediencia y necesita gobierno. Ahora, Pedro veía un ataque y ¿sabe cómo reaccionó? Luego, sí, tranquilo. Era un tema legal. Los sacerdotes estuvieron preparando algo legal para poder aprender a Jesús. Siempre ha habido leyes. Entonces llega ese día y cuando llegó la gente, Pedro luego. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? Cuando alguien nos dice algo, ¿sabe qué pasa luego? Somos de casa, hermano. Y luego, ¿sabes qué? Oye, hermanito, esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Nos ponemos al brinco como Pedro. ¿Sabe por qué? Porque reaccionamos y no necesitamos siempre reaccionar mal, necesitamos gobernarnos. Pero mire, cuando llegó esa misma situación, que no era con Pedro, era con Jesús, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús reaccionó desde la obediencia. Jesús no agarró y dijo a Pedro, Pedro, vas. No, Jesús dijo, tranquilos, ¿qué pasó? Reacciona desde la obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús en todo el tiempo que estuvo en la tierra, estuvo provocando caminar cada día más cerca, caminar más cerca de la cruz. Jesús no se alejaba de la cruz, Jesús siempre iba más cerca y más cerca. De hecho, le voy a enseñar algo, ¿sabe? Si Jesús provoca al gobierno romano, a Jesús lo matan en un día. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Desde la sabiduría y la obediencia empezó a provocar al sacerdote, no al gobierno. Porque entienda esto, del corazón se lo explico.
Si Jesús provoca que lo mate el gobierno, se llamaría mártir. Pero cuando Jesús lo mata el sacerdote, se llama sacrificio. Jesús tuvo que dar cada paso con cuidado, en obediencia, para que no se le fuera la mano y lo matara el gobierno. Porque si a Jesús lo mata el gobierno, el sacrificio no existe. Aunque lo hayan matado, el fin puede ser el mismo, pero el propósito es distinto. Entonces, cuando Jesús camina en obediencia, es presentado como el Cordero, como el sacrificio perfecto. La gente le pedía que muriera por ellos. Sí, el revolucionario Jesús. Pero el cielo no le dijo que fuera el revolucionario Jesús. El cielo le dijo que hablara del reino, del arrepentimiento, lo que estamos viendo los miércoles. Y que yo le invito a que venga los miércoles, porque esto se está poniendo bueno. El miércoles predicamos de que Jesús no vino a predicar ninguna religión, él vino a predicar de un reino. Así que yo le invito a que usted, si pueda, véalo. Como sea, lo vamos a tratar de grabar para estarlo compartiendo, ¿ok? Pero el punto es ese. El punto es que usted entienda que no puede reaccionar como reacciona, ¿sí? Pedro estaba peleando contra el mismo proceso de Dios. Yo le pregunto, ¿usted está caminando en este proceso en obediencia a Dios o está saliendo de este proceso con las emociones? Mira, a veces queremos cancelar esos procesos en los que estamos viviendo cuando Dios nos ha dado mucho y de repente nos ha quitado. Tengo que vivir este proceso en verdad, en obediencia, seguir caminando, esforzándonos en estos quebrantos, en estos desiertos, en estas situaciones que estamos viviendo el día de hoy. Porque a veces queremos escapar de estos procesos. ¿Y sabe qué? Estamos caminando sin entender que Dios está usando estos procesos para formar en mi vida algo que va a ayudarte más adelante. Todas las cosas que vienen contra nosotros nos fortalecen. Todas las situaciones que se nos paran enfrente y nos golpean son para hacernos cada día más resistentes y más fuertes. Pero tenemos que vivirlo, escuche, en obediencia, en gobierno, en bendición, en paz. ¿Cuántos de aquí nos preocupamos por el dinero? No, yo supe. Todos nos preocupamos por el dinero, por el trabajo, por el qué va a pasar mañana. Pero ¿sabe qué? Preguntémosle a Dios en qué proceso, en qué nivel del proceso voy. ¿Ya voy a salir? ¿O ni siquiera he entrado? Porque yo quiero ser bendecido y sé que usted también quiere ser bendecido, pero también sé que usted está en el proceso y Dios le ha mostrado su mano, pero usted necesita saber en qué nivel del proceso va y el nivel del proceso se acelera. Escuche, cuando usted aprende a obedecer. Y no le hablo de obedecer como un sometimiento, sino como parte del orden que Dios tiene que mostrarnos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siguen habiendo áreas en nuestra vida en donde seguimos siendo rebeldes. Ya no soy rebelde a mi papá, porque no lo veo, o ya no está, o ya no viene con nosotros, pero le digo, ¿qué pasa? Seguimos siendo rebeldes. Seguimos siendo desobedientes, seguimos haciendo lo que queremos. Puedes terminar peleando contra la voluntad de Dios, creyendo que estás sirviendo la voluntad de Dios. ¿Qué le dice eso? Que necesita obedecer. ¿Sí me estoy explicando? Hablo de obedecer de la manera correcta, no de un sometimiento. Escuche eso. Repita conmigo. La carne hiere lo que Dios quiere sanar. Lucas 22:51. Y tocando su oreja, le sanó. Miren, Pedro corta, Pedro lastima, Pedro saca sangre. ¿Por qué? Porque defendió al maestro. ¿Parece válido? Sí, parece válido. Es que estaban hablando más del pastor, yo le dije que mejor se muriera. ¿Le parece válido?
Me parece, pero no es válido. Pedro corta, Pedro lastima, pero Jesús restaura lo que alguien lastima. Esta es una imagen, la imagen, hermanito, de Marco. Pedro lastima y después Jesús sana. Escuche eso. Esta es una imagen muy poderosa. Usted imagínese esa historia. El discípulo hiere, el maestro sana. La carne representa lo que somos, nuestras actitudes, nuestras emociones, lo que sentimos y lo que a veces somos, escuchen, sin ser sanados, nos representa salud a nosotros como Pedro, lastimando y cortando relaciones, cortando oídos, orejas, cortando confianza, estorbando procesos y lastimando corazones. Ahora, quiero presentarle otra imagen, por favor, hermanito. A veces somos esa persona nosotros. ¿Ya la vi? Hermanita, puede ser un hermanito, claro, cortando lengua, cortando manos, cortando pies y cortando corazones. Fíjese, ahí déjalo, hermanitas. Proverbios 16:28. Escuche, Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso, ¿sabe qué dice? Levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjate que el pastor dijo, ¿ya viste que la hermana dijo? ¿Viste lo que trajo? ¿Qué más? ¿Viste lo que no hizo? ¿Viste lo que ya no quiso hacer? El hombre y la mujer perverso hablan, levantan contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Escuchen, las manos. Ahí hay una mano. Esta señora emocionalista con el deseo de agradar a Dios. Escuche, ella corta. Las manos representan la unión, la ayuda, el servicio y el pacto. Pero el chisme separa personas que trabajan juntas. ¿Está aquí? Es un ejemplo, ¿eh? No pasa aquí ni en ninguna iglesia. No. Ya no me saludan igual. Ya no se me acercan. Amén o ouch. Cuando llegué me abrazaban y ya hoy ya no me abrazan. Antes me servían mi plato aquí en la mesa y ahora me tengo que parar. ¿Cuánto ha cambiado esa iglesia? Ya no voy a confiar a Sarna y con doña Lucha. Ya no confío igual en la gente. Escucha, el chisme corta las manos de quien edifica en la iglesia. Yo no edifico en la iglesia. Dios nos ha puesto a todos, escuche, a todos. ¿Está aquí? Diga conmigo, a todos, para edificar este ministerio. Necesitamos tus manos, Saúl. Necesitamos tus manos, Marlos. Necesitamos tus manos, Alexis. Giovanni, necesitamos tus manos. Necesitamos allá Lalo, Antonio, Lalo de aquí frente, Lalo de atrás. Luis, Zaid, Odín, Chur. ¿Me explico? Tipo los hombres. Cristian. Y sí, a todas las hermanas. ¿Sí me escuchan? Ahorita traigo las cosas en la mente, no quiero que se me olviden. Pero escucha esto. Necesitamos sus manos para que edifiquen la casa de Dios. Por eso el chisme es algo que tenemos que evitar en este lugar. Fíjate que me dijo, ¿sabes qué? No hablemos de eso. ¿Está aquí?
Dice la palabra en todo tiempo. Ama a la persona en la iglesia, a tu amigo. Todo tiempo, no en el tiempo que te conviene, no en el tiempo que no te gusta, no en el tiempo que sea. Ámalo en todo tiempo. Ámalo incluso cuando te corrija. Ámalo incluso cuando te diga, ¿qué pasó? Ámalo incluso cuando no te preste. Ámalo incluso cuando no te dé. Ámalo incluso cuando no te sirvan el plato en la mesa. Ámalo. ¿Saben? Eso mismo llévelo en su casa. ¿Quiere edificar su casa? No hablen chismes de su propia gente. ¿Eh? Amén. Ayer tuve una oportunidad de visitar a unos tíos que tenían muchos años que no visitábamos. Y algo que me gustó mucho es que no se habló en la mesa de nadie, y no son cristianos. Obviamente preguntaron, oye, tu tío no ha venido. Ya saben, la conversación normal. Pero no me dijeron, fíjate que tu primo ya se separó. O que tu tío le pegó a tu tío. Nada, nada. Fue increíble un tiempo en donde no hubo chismes. Que en la iglesia, escuche, no haya chismes. Que en tu casa no haya chismes. Deja de cortarle la mano a quien puede ayudarte un día. Amén o ouch. Amén, ouch, dice, digan. Amén, ouch. ¿Sale? Ahí faltó una oreja, no me la puse y no me di cuenta. Bueno, es que todavía no la corta. Proverbios 18:13 dicen, al que responde palabra antes de oír. A ver, niños, jóvenes, digan, señoras, señores. Al que responde palabra antes de oír, díganlo. Al que responde palabra antes, estoy oyendo, dice. Al que responde palabra antes de oír, escuche, le es fatuidad y oprobio. Dígale a la persona de lado, no me interrumpas. Ah, no. Según el maestro ChatGPT dice que fatuidad significa necedad, falta de sabiduría, actuar con ligereza y hablar sin pensar. O sea, bien tonto. Oprobio significa vergüenza, deshonra, humillación y reproche público. Escucha esto. Cuando respondes antes de que la otra persona termine de decirte lo que te están diciendo, dice la escritura, no lo digo yo, que pareces tonto. Parece que eres una persona que no piensas, que eres una persona que avergüenzas. Está fuerte, pero yo no lo dije. Lo dice Proverbios 18:3. Una de las cosas que yo le enseño a mis hijas es que me dejen hablar. Yo no sé si en su casa pasa, en mi casa no, porque es perfecta, pero usted dice, oye, mijito, ¿sí pasa o no, o nada más en la otra casa? Ya dije que en mi casa es perfecta. ¿Sí pasa o no nos pasa? Claro que nos pasa. En el trabajo, yo no sé si usted tiene gente a cargo, o usted mismo le dice al jefe, oye, ¿por qué no está? Y empieza, ¡ey! Deja que termine de hablar. Esposo, esposa, escucha. Deja hablar. ¿Por qué? Escuche. Porque los oídos representan humildad. Representan atención. Escuche. Representan obediencia y entendimiento. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo te escucho. Así que cuando empieza una discusión en casa, deja que hablen y después, si es innecesario, tú hablas. Muchas veces uno se ha tenido que quedar callado para no hacer un problema. Una vez llegó una persona que no veíamos hace muchos años y de repente entró por la iglesia y me dice, ¿qué onda, mi Jordi? ¿Estás bien gordo?
¿Y yo sabes qué hice? Solo me reí. Le dije, hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da ver. ¿Saben qué sentí por dentro? Obvio, nada. ¿Saben qué sentí por dentro? No. Me molestó. Porque cuando no es una persona, lo primero que te gustaría que esa persona hiciera es darte un abrazo. Pero muchas veces, ¿sabes qué pasa? Ese nervio de la otra persona no sabe cómo reaccionar y lo primero que reacciona es con lo que ve. Bueno. Y ahora sí yo le he dicho, oye, qué viejo te ves también tú, en las digas, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues nos empezamos a decir de cosas. Por eso escuche, aunque alguien te diga, tú escucha, y si no es necesario, mejor no contestes. Eso es morir, eso es poner la otra mejilla. Sí, ¿verdad? Sí, ¿ya cuántos años pasaron? Sí, ¿verdad? Sí. No, ya también ya estás bien pelón. Sí, ¿verdad? Sí. Pásale, Dios te bendiga, pásale. Escuche, no puedo lastimar a una persona solo porque se comporte mal. Le estoy enseñando algo, ¿sabe por qué? Porque usted no puede reaccionar mal cuando alguien de aquí no le sirva un plato. No puede reaccionar mal cuando alguien de aquí no le ofrezca agua. No puede reaccionar mal cuando alguien de aquí no le trate como usted espera que sea tratado. Tratémonos todos bien y dejemos de cortar. Ya oímos de la mano y dejemos de cortar orejas. Porque el día que cortemos con palabras una oreja, no nos van a volver a escuchar. No nos van a volver a ayudar. ¿Amén? O amenauch. Ya inauguramos el amenauch. La tercera, corta lenguas. Proverbios 25, 9 y 10. Dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que te oyere y tu infamia no puede repararse. No lo digo yo, lo dijo Salmo. La lengua representa confianza, apertura y comunicación. Cuando alguien revela lo privado, escucha, hay cosas que te confiamos, no las hables. Si alguien te confía algo, no lo hables porque la gente va y cuenta lo que tú dijiste. A nadie, ni a tu comadre, ni a tu suegra menos, no, no le cuentes a nadie. No cuentes, ¿por qué? Porque eso es bíblico. Si andas contando a alguien que no tienes confianza, te va a descubrir y te van a avergonzar. Amén. Amén. Se quedaron espantados. Yo creo que están recordando que aquí le conté. ¿Sí me escucha? No cuentes nada, por favor, porque todos nos dicen, todos te dicen. Somos una bola de chismos. No lo hagamos, por favor. ¿Por qué? Porque el día que nos descubramos, ¿sabes qué va a pasar? Ya no nos vamos a creer nada. Y esto pasa, dice un comercial, hasta en las mejores familias. La indiscreción corta lenguas. La gente deja de abrir su corazón. Entonces ya nos convertimos como esta señora, cortamos orejas, cortamos manos y cortamos la lengua. Proverbios 19:2 dice, el alma sin ciencia no es buena. ¿Sí me escuchó esto que acabo de decir? Dice la palabra, el alma sin ciencia. ¿Qué creen que es ciencia? Conocimiento, entendimiento, disciplina, consejo. Escuche, una persona sin disciplina, sin corrección, sin enseñanza, sin gobierno, sin amor, sin tantas cosas, dice la palabra, no es buena. No se enamoren de cualquier tonto. Ustedes no se pueden enamorar. Los demás. Pues ustedes cuatro no. Tú le dices. Yo tampoco. Es cierto, escuche, no se enamoren, no amemos a alguien. Bueno, amen en el amor del Señor, pero en su corazón no.
Dice la palabra, el alma sin ciencia no es buena. Una persona sin entendimiento, sin corrección, sin educación, sin formación, sin corrección, sin obediencia, no es una persona buena. ¿Alguien debe decir amén? ¿Conoce a alguien así? Dice la palabra, aquel que se apresura con los pies, peca. Un consejo, tienen que ver si usted se va a enamorar. Vea, este muchacho está hermoso, esta muchacha, mira qué ojos tan bella, wow. Y lo ve desobediente, lo ve cochino, sucio, no trabajador, que habla mal, le huele la boca, no se le acerque. Enséñele eso a sus hijas, a sus hijos. De verdad, los aseguro. Pero también dice la palabra, escuche, el alma sin ciencia, una persona sin entendimiento, es una persona que va a buscar y hacer problemas en todos lados, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle. De repente nos topamos gente, los que manejamos gente, tú vas bien tranquilo cantando, que ruja el león, que la tierra se estrella, cantando y de repente se acerca uno y empieza. Hay gente sin educación, sin entendimiento. Ahora te equivocaste, perdóname. Escuche, los pies de la persona que una persona sin ciencia no es buena. Aquel que se apresura, escuche, peca así de volada. Te enojas y lo primero que haces es, ¡eh! No, vas a pecar, vas a lastimar. Y dice la palabra que aquí podemos lastimar a quien camina con nosotros, a quien permanece con nosotros, a quien está viviendo un proceso y a quien está viviendo, aprendiendo dirección. Hay personas, escuche, que por enojo abandonan, renuncian, se desconectan y dejan los procesos incompletos. ¿Por qué? Porque es una persona que no entiende. Por eso nuestros hijos, escuche, tenemos que enseñarles que entiendan, no que escuchan, que entiendan. Hey, ¿me entendiste? Es que no digas entendí. Sí, entendiste, necesito que lo aprendas. La prisa corta pies, saca personas del propósito de Dios. ¿Sabe usted que está obligado a perfeccionarse? Póngase a estudiar algo. Amén. Póngase a estudiar algo, con todo el respeto. Póngase a estudiar modales en la mesa. Pastor, ¿no tiene un tenedor para mi pechuga? De verdad, si nos ponemos a estudiar los modales correctos cuando comamos juntos, no va a haber ningún problema. ¿Sí o no? Si todos, escuche, fuéramos gente educada, no tendríamos problemas. Yo tenía un compañero de trabajo, escuche, un compañero, metía su mano y agarraba mis papas de mi plato. Así me decía, te robo una, y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué metes? Ay, bro, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? En mi vida le he metido una mano al plato de otra persona, ni siquiera de mi esposa. Le digo, ¿me regalas una papa? Y me dice, sí, mira, de chacachis me la hacen algo. Pero esta persona, ¿saben qué hacía? Metía y me decía, ay, ¿qué te enojas de todo? Y le dije, no, le decía, no, eso no es enojarme de todo. Hay respeto, hay educación, hay modos, hay formas. ¿Se te antoja? Dime, ¿se te antoja? Sí, mire, señorita, ¿me regala un plato? Sí, claro que sí, joven. Contenedor. Le puse en un platito y le dije, esto es, así se hace. No es porque yo sea muy inteligente, pero alguien me lo enseñó. Fíjese, fuimos a un restaurante, me dijo, bro, así hablaba bien por eso, me dice, bro, o sea, vamos a ver el Real Madrid y fuimos al Chili's, salimos de la oficina y nos fuimos, compramos nuestras alitas y nos dieron, ¿cómo se llama? La ranch, y la pusieron en el centro. Escuche lo que pasó, no lo estoy criticando a usted, es mi experiencia. Entonces empezó el partido y empezó. Entonces pedimos yo una coca, otra coca y empezamos. Entonces agarra y mete su alita en el dip del centro y se la chupa y la vuelve a meter y le vuelve a chupar y le digo, cómete tu aderezo.
¿Qué? ¿Es para los dos? Le dije, no, así ya no. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Le dije, no somos novios. ¿Sí o no? ¿Sí sabe de qué estoy hablando? Ahora, si lo mete mi esposa, no tengo ningún problema. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque hasta en eso tan sencillo tratamos de cuidarlo. ¿Por qué? Porque es higiene. Porque es educación, la gente está viendo. Entonces me dijo mi compañero, entonces, ¿qué quieres que haga? Le dije, mira, si ahorita me da otro de esos, sí, grande, muy grande, tráigame. Y me lo trajo y le dije, pon tu plato, le serví tantito y me serví en el mío. Le dije, ¿ves? Tan sencillo resolvemos un problema, pero ¿cómo crees que lo que tú crees es lo correcto? Necesitas ser educado, necesitas ser formado. Un alma sin ciencia, escuche, sin entendimiento, le va a provocar que la gente que camina con usted ya no quiera. Por eso muchas veces la gente ya no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted le corta los pies, no entendiendo cómo se trata a la gente. Trate bien a su esposa, trate bien a sus hijos, trate bien a sus hermanos, trátelos bien y va a ver que van a venir. Hay una gran responsabilidad conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos educarnos. ¿No sabe cómo hablar en público? Hay cursos en YouTube. ¿Quiere aprender a comer con cubiertos? Hay cursos en YouTube. ¿Quiere aprender a hacer algo en la iglesia? Hay cursos en YouTube gratis. ¿Amén? Amén. O amenaucho. Amenaucho. Y la última, Proverbios 12, 18, por favor. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué dice esto? Hay hombres y mujeres, no diga, ya ves, bro. Hombres y mujeres cuyas palabras son como golpes de espada. No esas palabras que entran en tu alma, no, son groseros. ¿Eh? Quita tu perro, quita tu carro. Vecino, ¿me dan permiso de entrar? ¿Sí ven la diferencia? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Está hablando de alguien que te lastima, que te corta cuando te habla, no cuando te enseña, cuando te habla, cuando te pide algo. Más la lengua de los sabios, ¿sabes qué es? Medicina. Me siento tan bien al haber hablado contigo, al haberte escuchado. Fíjese, del corazón, está el corazón. El corazón representa la identidad, el ánimo, la vida interior y las emociones. Hay palabras que lastiman, hieren, aplastan, avergüenzan, dejan heridas profundas. ¿Sabe de esto? Y sabe que muchas de esa mala educación la sufren nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque no hemos aprendido, no sabemos. Y no está mal no saber, porque cuando entendemos tenemos que aprender a corregir esas cosas. ¿Por qué? Porque nadie trabajó eso en nosotros, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que aprender. Pásame eso, le dice, que le dan un plato, pásame un plato. No, escuche, detenga así, dígale, hermano, regálame un platito, porfa. El modo, escuche, no estoy hablando solo de la iglesia, es un ejemplo. Regálame una silla, hermanito. ¿Sí me explico? Que su boca no sea una espada, sea una medicina. La lengua sin sabiduría, escuche, no corrige, corta corazones. La oreja representa escuchar, las manos recibir, la lengua discernir. Porque cuando reaccionamos mal, podemos hacer que alguien deje de escucharnos. Ahora, esto no nomás es de allá fangado, de aquí para allá, es de todo. Tú cuidas cómo me hablas y yo cuido cómo te hablo. Por eso, escuche, uno de los mayores problemas en el matrimonio es la falta de modales y de educación. Aunque te cueste, escúcheme, hermano, aunque nos cueste, sea mi papá, sea mi hermano, mi tío, mi abuelita, la comadre,
háblese bien. Háblese todo, por favor. Discúlpese si la pisó, lo pisó. Discúlpese, perdón, mi amor, que tienes un dedote y no verlo. ¿Sí? Perdón, mi vida. ¿Sí me explico? Pero ¿sabe qué está pasando? Necesitamos dejar ser Pedro, cortándole la oreja a los demás, cortándole su lengua. Tengamos modales. ¿Está bien? Amén. Y esto está en la Biblia, no lo estoy diciendo. Pedro tenía espada, Jesús tenía palabras. Pedro tenía emociones, escuche, Jesús era obediente. Pedro quería defender a Jesús, pero ¿saben? El reino de Dios no necesita quien lo defienda. Solo necesitamos portarnos correctamente y la gente vendrá a la iglesia sola. La gente viene a su casa y le va a decir, háblenme de Jesús, dígame qué tiene. ¿Saben por qué? No solamente por lo que cree, sino por cómo lo mira, por cómo se trata. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué va a hacer después de esta enseñanza? No, pues de Metoño te tengo que pedir por favor, porque el vato se enojó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe? Me cuido yo, te cuidas tú. Me educo yo, te educas tú. Ahora escucha, esta enseñanza no solo es para la iglesia. Salga y háblele al chofer del taxi, háblele bien al de la tienda, háblele bien al que pasa. Con permiso, por favor. No, quítate. Deme permiso, por favor. Sea amable, sea dócil. Sabe, en su momento, hay momentos de ser suave, hay momentos de ser generoso. Pero también sabe que hay momentos de decir, hey, ya estuvo. ¿Sí me escuchan? No estoy diciendo que sea amor en todos lados y... No, estoy hablando de que usted sepa en dónde está, sepa el momento, conozca el momento. Hombre, mujer, conciencia. Conciencia, no conciencia, conciencia. ¿Está aquí? Siempre sea amable. Siempre lo he dicho, cada día, escuchen, nos educamos más para ir al cielo. Pero yo conozco gente adulta, gente ya vieja, que es cochina, que es sucia, que hace tantas cosas y no, Dios nos quiere cada día más hermosos. Amén. Que conforme usted envejezca sea más lindo. Si no conocemos gente así, necesitamos morir hermosos, morir correctos. Cada día necesitamos ir santificados. Por eso dice la palabra, santificados cada día más. No cada día menos, más obedientes, más amorosos, más correctos. ¿Y sabe qué vamos dejando todo? Más mal, porque decimos, ya soy viejo, a mí no me importa nada. Ahora, le digo esto, ¿por qué? Porque usted es el testimonio de Dios en su casa. ¿Nos va a costar trabajo, hermanitos? Sí. Pero le va a ir bien, ¿ok? Cierra sus ojos, por favor. No abre sus ojos, pero mire, a Jesús no le importa que lo defiendas. Quiere que lo representes. A Jesús no quiere que lo defiendas. Él tiene un ejército que lo puede defender. Él quiere que lo representes. Dígale a Dios, Señor, gracias por esta enseñanza. Ahí donde está, dígale, Dios, gracias por esta enseñanza. Dígale, Dios, enséñame a ser guiado por ti, por tu espíritu. Dígale, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Vamos, dígale. Quiero ser un hombre, dígale, una mujer que dé testimonio